Buenas tardes. A continuación vamos a explicar las pruebas no paramétricas. Las pruebas no paramétricas se utilizan cuando no se puede asumir que los datos se ajustan a una distribución conocida o de tipo normal, similar a la campana de Gauss, donde los datos están reunidos en el centro y los datos extremos o los outliers en los extremos. En estos casos disponemos de dos posibles mecanismos. Los datos se pueden transformar de tal manera que sigan una distribución normal, o bien se puede acudir a pruebas estadísticas que no se basan en ninguna suposición en cuanto a la distribución de probabilidad a partir de la que fueron obtenidos los datos, y por ello se denominan pruebas no paramétricas. Los métodos no paramétricos se aplican en una gran variedad de situaciones, ya que no se requiere que cumplan ciertas condiciones como lo es el de la distribución normal de los datos, como sí es el caso de los métodos paramétricos. Se aplican principalmente cuando empleamos datos nominales, como es el caso en muchas de las respuestas que se emplean en las encuestas y en muchas pruebas de psicología y pedagogía. Un ejemplo sería sí o no. Sus cálculos son más sencillos y nos permiten una interpretación más fácil de entender y aplicar, aunque la potencia de las pruebas es menor a las pruebas paramétricas. A continuación vamos a realizar un ejercicio en el programa SPSS donde vamos a utilizar tres variables. Vamos a utilizar la variable de edad, vamos a utilizar la variable de sexo y vamos a utilizar la variable de ingresos económicos mensuales. Primero, en SPS nos va a mostrar dos ventanas, una de vista de datos, donde vamos a ingresar los datos de cada variable, y la vista de las variables. El primer paso es ingresar el nombre de cada variable, entonces vamos a empezar por sexo, seguido de edad y ingresos económicos. Ya acá nos muestra todos los datos correspondientes a cada variable. Vamos a hacer unos cambios de decimales a 0 para que no nos muestre ningún decimal. Y la escala de medición, que sería en el caso del sexo nominal, y de edad ingresos de escala. Ya teniendo las variables listas, vamos a dirigirnos a vista de datos. En vista de datos vamos a ingresar entonces en cada variable los datos, ya los tenemos previamente digitados, ya nos aparecen de esta forma. Entonces acá tenemos sexo masculino, el número 1, sexo femenino, el número 2. Y tenemos en total 19 casos. Acá, la siguiente que vamos a realizar, vamos a hacer el análisis de los datos. Entonces vamos a analizar, vamos a descriptivos y vamos a explorar. ¿Qué vamos a ingresar acá? Vamos a ingresar entonces los ingresos como lista de dependientes. Entonces, ingresos, lista de dependientes. Vamos a lista de factores, vamos a ingresar sexo y vamos a ingresar, vamos a entonces a darle en etiquetar los casos mediante la edad.
y le damos a aceptar. Acá ya nos muestra entonces el total de los análisis. Entonces primero vamos al resumen de sexo, entonces tenemos el resumen de procesamiento de los casos. En los ingresos nos muestra género masculino, género femenino. El N, que sería los 19 casos que validamos, el porcentaje de los válidos, los que se comportan de forma normal, que es el 100%, y los perdidos, 0%. Acá en el análisis descriptivo es un poco más específico, nos muestra la media del sexo, que está en 13.22, el intervalo de confianza, la media recortada al 5%, entonces sería de 2.92, la mediana, que sería 12.50, varianza y en general todos los datos. En este caso sería género masculino, en este caso género femenino. Nos muestra exactamente los mismos datos. En el caso de los ingresos, acá tenemos entonces la tabla de los ingresos y nos muestra finalmente nuestra gráfica, que sería entonces el género masculino. Nos muestra que tenemos unos ingresos aproximadamente entre 700.000 pesos a 3 millones, 4 millones de pesos aproximadamente, donde nos muestra el último cuartil de la caja de bigotes. En el género femenino tendríamos también un promedio aproximado de entre 1.200.000 y un aproximado de 8 millones de pesos o casi llegando a los 9. Para continuar con nuestro análisis, vamos entonces a realizar el análisis. Vamos a ir a analizar. Nos devolvemos entonces a nuestra tabla inicial de datos. Nos vamos a analizar. Nos vamos a pruebas no paramétricas. Entonces acá nos vamos a cuadros de diálogo antiguos y dos muestras independientes. Acá lo que vamos a hacer es la lista de variables sería entonces el sexo, el sexo sería en grupos, la edad sería en lista de variables y los ingresos. El sexo si lo ponemos acá en variable de agrupación, nos pide definir grupos y colocamos 1, grupo 2, y le damos a aceptar. ¿Qué sucede acá a continuación? Según la prueba de Mann-Whitney, tenemos acá la edad, el sexo, tenemos la población total, el rango y la suma de los rangos, dividido por género. En los ingresos tenemos igual el rango promedio y la suma de los rangos. ¿Qué va a pasar acá también? Podemos también pedirle a nuestro SPSS que nos dé analizar de nuevo. Vamos a probar no paramétricas, cuadros de diálogo antiguos, dos muestras independientes. Le damos esto y le pedimos la de Kolmogorov-Smirnov y la de Mann-Whitney de nuevo, o si quieren hacemos nada más la de Kolmogorov, que ya tenemos la de Whitney. Le damos a aceptar y nos muestra acá entonces la prueba de Kolmogorov para dos muestras. Entonces sería género masculino, femenino, población total, ingresos, total, población total, estadísticos de contraste. Entonces acá tenemos las diferencias más extremas en ingresos sin edad y según la prueba de Kolmogorov-Smirnov.
La significancia la tenemos en 0.005 en edad y en 0.26 en ingresos. Eso quiere decir entonces que según nuestra deducción y nuestro análisis de estos resultados, podríamos decir entonces que se rechaza la hipótesis nula y podríamos entonces no rechazar o validar nuestra hipótesis de trabajo. Finalmente, esto es lo que nos muestra nuestras pruebas no paramétricas con nuestro análisis de datos en el SPSS. Muchas gracias. Eso es todo por hoy. Espero que no tengan dudas, inquietudes. Les agradezco por su tiempo y feliz tarde.